El ciervo colorado tiene una historia de más de 100 años en la Argentina. La evolución se ha dado con la llegada de los primeros ejemplares a principios del año 20 de genética neozelandesa, pero también a la adaptación y a los manejos, logrando excelentes ejemplares de fisionomía y cornamenta. Para conocer los secretos de la cría del ciervo, nos dirigimos al oeste de la provincia de Buenos Aires, a Sierra de la Ventana, al establecimiento San Pedro, que desde hace 20 años se dedica a la selección y a la reproducción en un negocio que tiene mucho por crecer en nuestro país. Entre los valles y surcada por arroyos de agua dulce, a pocos kilómetros de Sierra de la Ventana, Estancia San Pedro es un lugar propicio para la producción de trigo, maíz, avena y girasol, pero también para la cría, reproducción y mejora genética de ciervos. El arquitecto Fermín Srur, creador de la cabaña, cuenta qué los motivó a empezar hace casi 2 décadas. Lo traje porque fundamentalmente me gusta el ciervo, me encantan los animales. Lo hice como un hobby que con el tiempo se fue transformando en una actividad realmente comercial, ¿no? Traje los primeros animales de afuera, importados, hembras que se compraron acá, pero de origen inglés. El hecho de traer genética trajo como consecuencia interés por ahí en cazadores o en cotos de caza que comenzaron a interesarse por los nuevos trofeos que empezaron a aparecer. Y comenzó una época de transformación en la ganadería de los ciervos. El origen primero fue el de hobby y con el tiempo comenzamos a transformarlo en un campo ganadero para venta de carne, ¿no? Se exportó durante unos años hasta que una crisis a raíz de un brote de aftosa en el país nos cortó la posibilidad de exportar esa carne y eso hizo que el cambio produjera una venta, digamos, de animales o una dedicación del campo, ¿no? a cotos de cazas. ¿Y de dónde proviene la genética y cuáles son las razas de ciervos que hoy están criando aquí en el establecimiento San Pablo? La vedette es el ciervo colorado, ¿no? Para los cazadores, ¿no? Para el que busca trofeos. Le sigue el ciervo dama, después en importancia le puede seguir el ciervo axis. En cuanto al ciervo del colorado hay 2 especies, las 2 europeas. Una es el ciervo del este, es el ciervo que nosotros conocemos como el ciervo de los Cárpatos, el ciervo que trajo Luro, ¿no es cierto?, acá al país. Es un ciervo grande, puede llegar a pesar el macho 350 kilos, de cornamenta larga, muy larga, pocas puntas, agresivo, un ciervo nervioso generalmente. Y después hay otra especie que es la que nosotros llamamos la del oeste europeo, que es el ciervo inglés. Las cabañas más nombradas en Inglaterra serían Warham y Worboom. Creo que las 2 pertenecen a la realeza inglesa, tienen muchísimos años y realmente son líderes en genética, ¿no? Los mejores ciervos del mundo salen de ahí. ¿Y en qué se puede llegar a visualizar y diferenciar fisiológicamente un ciervo que tiene una buena genética según lo que está buscando hoy el criador? Se buscan distintas características, ¿no es cierto? Y depende para qué. Hay países como Nueva Zelanda que realmente ha hecho una industria del ciervo y se especializan en distintas características del ciervo. Hay gente que hace genética para carne, entonces hace cruzas con distintas especies, guapiti, etcétera, para producir mayor cantidad de carne. Otras que se dedican a trofeos. Cuando hablamos de trofeos también implica por ahí el velvet, ¿no es cierto?, tan utilizado para toda la medicina tradicional china, ¿no?, y que tiene muy buena demanda. En fin, el ciervo tiene un montón de posibilidades para explotar que lamentablemente todavía en la Argentina no se explotan, ¿no? Las condiciones que se dan al pie de la sierra son especiales para desarrollar un sistema de cría de ciervos que intenta adaptar el manejo de los líderes mundiales en la especialidad. Mira, el clima es muy parecido al clima que tiene Nueva Zelanda, ¿no?
Ellos tienen la ventaja de tener mejores lluvias posiblemente. La isla sur de Nueva Zelanda es una isla fría también. En general el ciervo es de clima frío, ¿no? Yo creo que no tendríamos que ir más al norte para criar ciervos. Se crían igual, pero no es el hábitat ideal, digamos. Necesita muy buenas pasturas. Uno de los problemas que tenemos es justamente eso, la falta de verde a raíz de las sequías que están acosando al mundo entero. No es solamente nuestro país el que está sufriendo esta ola de calor y de cambio climático. Por ahora nos estamos arreglando fundamentalmente con silaje y con speller de girasol, de soja, algún grano, poco grano, pero lo ideal es tener una buena pastura como tienen los neozelandeses. ¿Y cómo se adaptan los ciervos a las condiciones ambientales según las necesidades, tanto reproductivas como de desarrollo? El clima en invierno es frío. El problema que tenemos son estos calores de diciembre y enero. Por ejemplo, vos sabés que el ciervo comienza la brama en el mes de marzo y ya el nacimiento comienza en fines de noviembre y diciembre. Le afecta muchísimo las altas temperaturas. Tenemos mucha mortandad de ciervos al nacer. Acá tenemos, te diría que ronda el 100% el porcentaje de preñez, que no es el porcentaje de destete, por supuesto, ¿no? El destete es donde tenemos algunos problemas y es a raíz justamente de las altas temperaturas. ¿Y dónde se están asesorando y capacitando no solo en el manejo, sino también en la sanidad de los ciervos en cada una de las razas? Hemos tenido ayudas de neozelandeses. Generalmente nos han asesorado tanto en la parte genética como en el manejo, ¿no? Y después un poco sobre el error aprendiendo. Es un manejo totalmente distinto en ganadería. El ciervo siempre hace lo que quiere, ¿no? Es inevitable, tiene sus riesgos. Es un animal que en algunas épocas es agresivo, tiene mucha fuerza. Todo es cuestión de buscarle la vuelta y tener las instalaciones adecuadas, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Y con toda la información que hoy cuenta el criadero, ¿cómo se seleccionan los cruzamientos para obtener un buen reproductor? Nosotros que hacemos acá genética, le buscamos el novio a cada hembra, por supuesto. O mejor dicho, a cada hembra, de acuerdo a su genética, las ponemos en grupos. Hay un conocimiento previo, como en el caso de cualquier cabaña, de cuáles son las distintas líneas de sangre y cuáles son las características que estamos buscando para lograr el objetivo también que buscamos, ¿no? Acá se busca fundamentalmente el trofeo, hoy. La carne, lamentablemente, en el país no tiene demanda y a raíz de la mala experiencia que tuvimos con la exportación, a raíz del corte de la Unión Europea por el tema de aftosa que comenté, no hay muchos frigoríficos y entonces se hace difícil implementar un negocio de carne para exportar y no hay consumo interno. Entonces lo único que nos queda es el velvet y el trofeo. Surur describe cómo trabajan para ir seleccionando el patrón genético que les ha permitido constituirse en modelo para otros criaderos y cotos de caza en formación. La genética implica buscar permanentemente las características que tiene. Para el caso de las cornamentas hay que buscar al macho, ¿no? La hembra, por supuesto, que tiene la misma importancia. Es más difícil seguir una hembra porque hay que esperar, por supuesto, el resultado de sus hijos. En algunos casos acá los estamos haciendo porque hay hembras ya que tienen 15 años acá en el establecimiento, 16 años, y tenemos todo un antecedente, digamos, de los hijos. Tenemos que conocer de cada animal qué es lo que dio, qué característica dio, y en función de eso buscar con quién se cruza. Parte fundamental de los objetivos que se ha trazado Estancia San Pedro es la difusión y expansión de la industria del ciervo en la Argentina. Para ello, ha tenido en cuenta los patrones internacionales a partir de los cuales se hacen las evaluaciones de cada animal. Hay dos sistemas. El sistema europeo es el del CONSEI, Consejo Internacional de la Caza,
que tiene su reglamentación, sus medidores, etc. La reglamentación consiste en un sistema de medición donde tiene en consideración el largo de la cornamenta, la cantidad de puntas, el grosor, la abertura, la roseta y después algunas otras características de belleza, ¿no? Como armonía, etc. Y el otro sistema es el sistema americano, es del Safari Club Internacional, que es distinto. La medición, si bien implica más o menos las mismas cosas, digamos, es distinta en cuanto al sistema, ¿no? Pero los americanos piden siempre la medición por el Safari y los europeos por el Conseil. Depende de lo que pidan, digamos. Así que hay que hacer los dos. Y a nivel mundial, ¿dónde se encuentran los mejores trofeos y cómo podemos ubicar hoy a la Argentina en este contexto? O los premios internacionales más altos se están dando generalmente en Nueva Zelanda, ¿no? No cabe duda. Nos llevan muchos años de ventaja y los mejores trofeos del mundo están ahí. Pero nos estamos acercando, es decir, acá ya hay trofeos que en el caso del Conseil están llegando a los 300 puntos, ¿no? Muy cerca de los 300 puntos. Este año mismo, ahora en las ventas, aquí van a salir 2 o 3 ejemplares de 270, 280 puntos. Además de ciervos colorados, Sroor ha ampliado el negocio a ciervos dama y axis, antílopes, cabras, multicuernos y muflones. El arquitecto describe cómo organiza y hace un seguimiento trazable del rodeo para mantener la pureza genética. Para el trofeo, nosotros tenemos un programa donde cada animal acá tiene su ficha, con distintas hojas, por supuesto, donde una tiene todos sus datos de nacimiento, su origen, etc. Otra, sus características reproductivas, tanto macho como hembra, es decir, qué porcentaje de preñez, cuáles fueron los hijos, etc. La parte sanitaria, que es muy importante. Hay acá un veterinario permanente que maneja muy bien toda la parte sanitaria. De acuerdo a esa ficha, uno va eligiendo el tipo de hembra en el caso de los rodeos de cría y más o menos le ponemos a cada macho entre 40 y 50 hembras. En potreros que no pasan las 2 hectáreas, donde están ahí durante todo el servicio, el nacimiento hasta el destete. Este es todo un tema porque son potreros donde el pasto se acaba enseguida y entonces comienzan los problemas de alimentación, es decir, ahí hay que comenzar a implementar silaje, rollo, etcétera, o riego. Estamos probando con un sistema de riego subterráneo, vamos a ver si nos da resultado, es caro. Eso sustituye, digamos, la falta de agua, que es el problema que tenemos en este momento, ¿no? ¿Y cómo tienen diseñada la nutrición balanceada de los ciervos en cada etapa productiva? Tenemos un nutricionista que permanentemente está controlando el estado, que depende de la época también, ¿no es cierto? Es decir, una hembra en gestación tiene distintas necesidades que cuando está seca o cuando ya no tiene la cría amamantando, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el macho, ¿no? El macho que está con una cornamenta en crecimiento tiene requerimientos distintos que cuando ya les creció. Eso implica, por ejemplo, que haya que darles minerales. ¿Y qué representa el criadero de ciervos en el negocio general de este establecimiento que es agrícola y ganadero? Es una alternativa más que tenemos en el campo, ¿no? Importante porque hay una cantidad bastante grande de animales. Estamos haciendo unos cuantos kilos de velvet por año. Esperemos poder seguir. No es la única alternativa del campo, por supuesto, ¿no? Aparte de esto, estamos manejando un rodeo de Aberdeen Angus, interesante, una cabaña que está inscripta y hacemos mucha agricultura. Y haciendo un análisis del negocio, ¿en qué deben mejorar los cotos de caza para lograr tener mejores premios? Yo creo que los cotos tienen que ir mejorando lo que en el campo tienen, ¿no es cierto? Es decir,
Lleva mucho tiempo la transformación. Hoy, por ejemplo, La Pampa tiene una cantidad importante de ciervos salvajes de muy mala calidad. Yo creo que lo tienen que ir mejorando. Lo ideal es realmente ir ingresando sangre nueva, como lo hacen con la vaca. Y también es importante que empiecen a manejar un poco la sanidad. Hay una enfermedad en el ciervo que se propaga mucho y que es una especie de tuberculosis. Se llama paratuberculosis o enfermedad de John. En La Pampa tiene un alto porcentaje en este momento de todo el rodeo salvaje. Y de alguna manera hay que controlarlo. Eso hace que haya pocos nacimientos o que mueran jóvenes, no se desarrolle. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en Argentina para crecer en la cría del ciervo, sobre todo manteniendo el nivel genético? La intención es, por supuesto, seguir con genética. Tenemos muchas dificultades. Tenemos dificultades de importación, por ejemplo, de genética. El año pasado no nos permitieron el ingreso de semen o de embriones. No sé qué va a suceder este año. Tenemos también otros problemas, por ejemplo, nos están faltando algunos medicamentos que son importados, ¿no?, que se utilizan para transferencia embrionaria. He tenido también otros inconvenientes, como por ejemplo, no nos han permitido alguna exportación a Paraguay. Y bueno, se nos hace difícil, ¿no? El turismo cinegético es la práctica de la cacería regulada que propicia la sustentabilidad de la vida silvestre y el medio ambiente. SRUR hace referencia a la importancia de trabajar en mejoramiento genético a nivel país para atraer este tipo de actividad. Soy un apasionado de la genética porque es asombroso las cosas que se logran, ¿no? Una de las grandes ventajas de la genética es que si uno lo toma con mucha seriedad, a la genética la hace uno mismo. No es necesario por ahí un cambio permanente de embriones o de semen de otros lugares. Hay que ser riguroso en cuanto a los cruzamientos y nada más, ¿no? Lleva mucho tiempo, por supuesto, pero es asombroso cómo responde el animal a esos cambios y cómo se logran en poco tiempo trofeos increíbles, ¿no? Si yo pienso que en estos 15 o 20 años que estamos, lo que vimos en la Argentina a lo que hoy vemos, es increíble el avance que ha habido, ¿no? Eso hay que seguirlo. La Argentina es un país ideal, por ejemplo, para el turismo cinegético. Es un país donde todo el que viene sale encantado, es seguro para ellos, es cambiante porque es amplio con distintas zonas. La Pampa, por ejemplo, no le envidian nada a África. La cordillera es espectacular, el norte es muy lindo. Yo creo que el Estado tendría que darle más importancia, ¿no?, a ese turismo cinegético, porque es una fuente importante de divisas, muy importante.